Es la presentación de Luis Diego Arias y Ronald Díaz, el proceso de conformación histórica de un asentamiento humano en el límite del corredor seco centroamericano desde una perspectiva socioambiental, Santa Cecilia de la Cruz, provincia de Guanacaste, de 1950 al 2022. Muchas gracias, Blanca. Efectivamente, nos toca exponer a Luis Diego y a mí el trabajo que hemos venido haciendo con varias fuentes para reconstruir la historia de esta comunidad de Santa Cecilia de la Cruz, que ha sido objeto de investigaciones en los programas y los proyectos de investigación más recientes del centro. Como podemos ver acá, en la elaboración de este trabajo intervinieron tanto el programa de estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente, como también el proyecto de los pronósticos meteorológicos subestacionales y estacionales de precipitación, viento y escorrentía, además del proyecto Barclin para el fortalecimiento de la resiliencia multisectorial en cuanto a la variabilidad climática en zonas vulnerables, entre ellas el cantón de La Cruz en la provincia de Guanacaste. Y contamos también con la colaboración de Gabriel Madrid en las primeras etapas de esta investigación. Como se mencionó, fue el resultado de la revisión de varias fuentes, principalmente bibliográficas, que se han recopilado en el Archivo Nacional, en la Benemérita Biblioteca Nacional, que ahora se le llama así, en las bibliotecas del CIBDI, acá en la Universidad de Costa Rica, también en el Centro de Documentación del CIAC, en la Facultad de Ciencias Sociales, y más recientemente en el registro de la propiedad. Además que contamos con las fuentes orales, principalmente entrevistas, entre ellas al señor Luis Alonso Alán, alcalde de La Cruz, a Cristian Osegueda, que también ha participado en otras investigaciones y actualmente vinculado a la Organización Internacional de Migraciones, y a varias personas residentes en Santa Cecilia, en una la que hicimos en diciembre del año pasado. Bueno, para entrar un poco en materia, les vamos a presentar algunos mapas provisionales que nos ayudan a ubicarnos un poco y caracterizar un poco el pueblo de Santa Cecilia de la Cruz. Lo primero que podemos notar es una influencia tanto del corredor seco centroamericano como también de los climas más húmedos de la vertiente del Caribe y del norte. Ya en el ámbito propiamente social, una de las principales características que condicionan la vida en Santa Cecilia y la historia de Santa Cecilia es su cercanía con la frontera con Nicaragua, que ha determinado desde sus orígenes, desde sus primeras poblaciones, esta situación la ha determinado. También contamos con que una de las principales vías de comunicación y con conexión con uno de los principales centros urbanos es La Cruz. También existen conexiones hacia la zona norte, pero las vías de comunicación hacia esa zona son mucho peores que las que existen hacia el cantón de La Cruz. También otra de las características que tenemos en las cercanías o en los alrededores de Santa Cecilia es la presencia del Parque Nacional Guanacaste, que es la parte que ven en gris, específicamente la Estación Biológica Pitilla, que es una de las más cercanas. Y en los últimos 30 o 40 años, hablar de Santa Cecilia es casi obligatoriamente hablar también de la producción naranjera. La Santa Cecilia se caracteriza por
la producción naranjera, específicamente concentrada en una empresa que se llama Delor, que ahí pueden ver la instalación, y ahí tiene una planta de procesamiento de este fruto. Bueno, aquí podemos ver con mayor detalle la presencia de el río Sucio. Ahorita don Ronald les va a contar un poco más el protagonismo del río Sucio, porque es ahí donde se instala primeramente el pueblo de Santa Cecilia, que se llama propiamente Río Sucio en sus orígenes, o Sucio también, y la presencia nuevamente del Parque Nacional Guanacaste, el Parque Nacional Santa Rosa, y cercano al Parque Nacional Guanacaste, el Parque Nacional Rincón de la Vieja, así como algunos volcanes que son importantes también y que caracterizan el espacio que rodea Santa Cecilia de la Cruz. En la investigación hemos recopilado datos acerca de sitios arqueológicos que se han ubicado en la hacienda Inocentes, que está hacia el oeste de Santa Cecilia, también de la importancia que tuvo el Camino del Arreo, que es una ruta para el transporte de ganado que existió en el periodo colonial, que comunicaba la provincia de Nicaragua, el partido de Nicoya, la provincia de Costa Rica, y también la conformación en la parte norte del entonces partido de Nicoya de las primeras haciendas. Muchas de estas haciendas que tenían sus orígenes coloniales o bien se establecieron ya a lo largo del siglo XIX, fueron establecidas por colonos procedentes de Rivas en el sur de Nicaragua, y que es un proceso que se mantuvo constante a través del tiempo, ese flujo de colonización nicaragüense, tanto estas familias hacendadas como también de pequeños campesinos que se van instalando en estas poblaciones y se va consolidando en el siglo XIX. Para 1885 el Estado determina que las tierras que se ubican al sur de la frontera con Nicaragua, desde el Caribe hasta la Bahía Salinas, fueran indenunciables, y eso incluiría la ubicación del actual distrito de Santa Cecilia. Hay que destacar la presencia de la familia Barrios Guerra, en particular el doctor Manuel Joaquín Barrios, quien fue abuelo de Violeta Barrios de Chamorro, quien ejerció la presidencia en Nicaragua en los años 90, quien va a adquirir varias de estas haciendas, ya alguna por ejemplo, Santa Rosa, que ya pertenecía a su padre Vicente Barrios Muñoz, y se va consolidando todo un latifundio que abarca gran parte de lo que hoy día es el Cantón de la Cruz y que se fue fraccionando en varias agencias. Le estamos siguiendo en particular una pista esta del Pulguero, no hay mucha información, y nos vemos que varias de estas haciendas que rodean Santa Cecilia se originaron a partir del fraccionamiento de esta hacienda El Pulguero. Otro elemento característico de esta zona es la presencia del volcán Orosí. 1899, Carl Zapper, el geólogo alemán, cuando realiza su viaje de investigación por Costa Rica, asciende a este volcán, es el primer ascenso documentado. Luego vamos a tener otro en 1923, de parte de Otoniel Vega, quien había sido maestro en la Escuela de la Cruz y que llegó a ser posteriormente gobernador de la provincia de Guanacaste. Es hacia el año de 1900 que comienzan a penetrar las primeras familias procedentes de Nicaragua y se establecen en esta zona del río Sucio, que se llamó así y le da el nombre al pueblo por la coloración de las aguas. Ahí se recopiló una fuente oral indicando que este nombre se debe a que los jabalíes lo que hacían era ensuciar las aguas de este río, y que posteriormente se le da el nombre de Santa Cecilia por influencia de Cecilia Sánchez, que era una
una mujer muy devota a estas primeras familias, tenía devoción a la santa, el mismo nombre, y por eso se le da se le cambia también el nombre al pueblo, que ya para 1934 tiene su propia escuela, y en el año 1951, en las memorias de Miguel Salguero, se describe cómo era un poblado donde había aproximadamente unas 11 casas, posiblemente una de estas funcionó como escuela, y que ya en los años siguientes empezaría a conformarse el cuadrante, son unas 9 cuadras, siguiendo ese modelo, el modelo español, para lo que es el establecimiento, asentamientos humanos, y en 1969, cuando el Cantón de la Cruz se segrega del de Liberia, se incluye Santa Cecilia como uno de sus distritos. Es notable también la presencia de la familia Urcullo Barrios, principalmente de Alejandro y Carlos, que eran los grandes terratenientes, eran de origen nicaragüense y nietos de Manuel Barrios Guerra, y sobre todo que protagonizan varios de los conflictos sociales, especialmente en 1972, cuando se da una invasión de precaristas dentro de sus tierras y los desalojan, recorriendo tanto la Guardia Rural como la Guardia Nacional de Nicaragua. Entonces hay algunas informaciones de todo este conflicto que se da. Hay fotografías también de la época en una de las fuentes que consultamos, y vemos que se da justo en un momento en que no solamente en Santa Cecilia, sino en otros lugares del país se da invasión de tierras en el norte, otras partes del norte, en el Caribe, en la zona sur, que es una etapa de activa conflictividad social en torno a la cuestión de las tierras por parte del campesinado, y eso lleva a la intervención del ITCO, el Instituto de Tierras y Colonización, y debido a la proximidad de Santa Cecilia a la frontera con Nicaragua, también está expuesta a los cambios políticos que se dan en el país vecino, por ejemplo, en tiempo de la Revolución Sandinista, cuando Alejandro Urcullo huye hacia los Estados Unidos, y hay una presencia también del movimiento sandinista en Santa Cecilia, como lo indica una de las fuentes consultadas. Bueno, esta década de 1970 y la de 1980 estuvieron caracterizadas por una serie de problemáticas y conflictos que se dieron en la zona. Una de ellas es una crisis sanitaria que ocurrió a partir de la carencia o la falta de sistemas de acueductos, que provocó un problema sanitario, sobre todo en el consumo de parásitos intestinales en una gran parte de la población, y obligó a las autoridades del Estado costarricense a intervenir posteriormente en una serie de proyectos de infraestructura, tanto en temas de acueducto como también ya posteriormente en la electrificación y en la construcción de vías de comunicación. Esta intervención del Estado está vinculada también con una presencia que hubo ante el conflicto con la Revolución Sandinista, y es que en esta zona norte el Estado costarricense permitió la llegada y la presencia de la Contra con la ayuda del gobierno estadounidense para traerse abajo la Revolución Sandinista. Entonces esto generó también un conflicto y una controversia tanto en la zona como en otras partes del país, en oposición a esa presencia tanto de Estados Unidos como de la Contra de este territorio, sirviendo al servicio de un conflicto que no era parte del Estado costarricense. Esa creación de infraestructura y de condiciones de presencia del Estado costarricense también se dio en temas ambientales o en temas de la construcción, en este caso, del Parque Nacional Guanacaste en 1991 y en 1994 del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, que tiene características especiales y que también genera posiciones divididas en torno a su generación y a su importancia en
en la zona. Es un corredor prácticamente que recorre o que va paralelo a la línea fronteriza. Para 1995, en este mismo contexto de intervención del Estado, llega a partir de inversión extranjera la empresa Del Oro, que estaría dedicada específicamente a la producción y exportación de cítricos en la zona, e instalaría, como una fotografía, una planta de procesamiento de los cítricos. Esto a una serie de personas, tanto en los alrededores de Santa Cecilia como personas nicaragüenses también, que venían a habitar esta región para trabajar en esta empresa. Los desechos que se empezaron a generar a partir de este procesamiento también generó una serie de debates en torno a qué se iban a hacer los desechos de estos cítricos. Entonces, una de las opciones que surgió y que fue la que finalmente se desarrolló fue destinar una parte del Parque Nacional Guanacaste para depositar los desechos de los cítricos. Esto sirvió, digamos, en dos formas. Una era favorecer a la empresa para que se hiciera o para que supiera qué hacer con esos desechos, y por el otro lado que sirviera de experimento de restauración ecológica dentro del Parque Nacional Guanacaste. Entonces, en esa época hubo controversias si el Estado le estaba sirviendo a la empresa, la efectividad de la restauración ecológica con ese proceso, y se han hecho mediciones. En los últimos años se han visto los resultados de ese proceso. Bueno, en los últimos años ya entonces hemos visto fenómenos migratorios que son recientes y que es específicamente en Santa Cecilia donde se instalan los campamentos y toda la ayuda humanitaria que las personas migrantes requieren. Entonces, eso digamos, pone a Santa Cecilia, digamos, en el mapa de estas situaciones migratorias, además de problemáticas sociales y económicas principalmente, que son características de una zona alejada de la centralidad del país. Bueno, entonces, como conclusiones, Santa Cecilia se encuentra en una zona de transición climática entre el corredor seco centroamericano y la influencia climática del Caribe. Existe una ocupación humana previo incluso a la conquista europea, evidenciado a través de la evidencia arqueológica, que para el periodo colonial y para el siglo XIX sobre todo, recibió una influencia migratoria tanto de hacendados ganaderos nicaragüenses como de pobladores sin tierra que llegaron a esta zona, y que eso derivó en un conflicto social en la de 1960 y 70 que por la acumulación de tierras y la desigualdad en el acceso a la misma. También la revolución sandinista y la presencia de Santa Cecilia y su cercanía con Nicaragua ha condicionado sus características, y la presencia de planes de desarrollo de parte del gobierno costarricense que todavía, digamos, están en proceso de consolidación. También la presencia, como ya les mencionamos, del Parque Nacional Guanacaste y del corredor fronterizo, y lo que caracteriza actualmente y en los últimos años a Santa Cecilia, que es principalmente la producción naranjera y la presencia de esta empresa Del Oro, que ha tenido impactos económicos y sociales y ambientales de todo tipo, a favor o en contra según la interpretación de los diferentes actores. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Diego y Ronald. ¿Alguna pregunta? Desde mi ignorancia, mencionaste que las tierras eran irrenunciables no, ¿cuál fue la palabra que Eran indenunciables? Es denunciables? decir, ¿Qué significa en una eso? época en que había una expansión campesina, ciertas formas de colonización, debido a que la parte norte había muy poca población, estaban los indígenas maléculos, algunos procedentes del
interior del país, como también gente que ya de Nicaragua. Entonces el Estado ordena que esa parte que iba desde el Caribe, desde allá la zona de Tortuguero, Barra del Colorado, hacia la bahía de Salinas, no se podía denunciar. Y el propósito era la presencia de proyectos que no se realizarían, como fue la construcción del canal oceánico de Nicaragua, aprovechando la ruta del río San Juan, y la consiguiente expansión del ferrocarril en la zona del Caribe, también hacia la parte norte del país. Es decir, que un campesino no podía instalarse y denunciar como propia esa tierra. Denunciar es como registrar una tierra que no es de nadie, se le dice denuncio. Sí. ¿Cuántos kilómetros abarcaba esa indemnizabilidad? Bueno, en el artículo aparece ese dato, pero es una superficie bastante amplia en ese momento. Mencionó el en el parque. ¿Cuál es su visión de eso? Hay dos posiciones iniciales. Era en ese momento y las dos fueron parcialmente ciertas finalmente. La primera era una posición desde los ecologistas, que lo que planteaban era que el Estado costarricense le estaba poniendo en bandeja de plata todas las condiciones a Del Oro para que explotara esas tierras sin mucho beneficio prácticamente ningún beneficio para las personas de ahí, ya que la condición de irregularidad de las personas que trabajan ahí les impide obtener derechos laborales. La mayoría de personas que trabajan, o una parte, podríamos decir, vienen desde Nicaragua, trabajan unos días, pero su condición en regular, entonces favorece a la empresa porque no tiene que pagar derechos laborales. La perspectiva ecológica, impulsada principalmente por Daniel Jansen, que era el que decía que bueno, eso iba a ser un experimento para la restauración ecológica. Al final las dos fueron ciertas en el sentido de que sí, el Estado favoreció a la bandeja de plata de un cargo de su, y la otra es que el proyecto de restauración ecológica fue efectivo. Se han hecho análisis de que sí, la zona donde se depositaron las cáscaras o los desechos de naranja ha tenido una generación ecológica mucho más amplia que la zona que no ha tenido, que no tuvo ese proceso. Ok, o sea, lo que falta es que el gobierno eche para atrás y haga que la empresa tenga trabajadores regulares y pague impuestos. El proyecto de desechos terminó, digamos. O sea, fue una etapa inicial en la que depositó sus desechos ahí. Ahora el proceso es distinto. Y sí, entonces lo que faltaría en ese caso es que la empresa responda. Sí, además, dentro de estas discusiones hay que puntualizar que el abogado de Tico Fruit hizo varias publicaciones precisamente denunciando esta situación, y hay que tomar en cuenta que Tico Fruit es de una empresa nacional que siendo la competencia de Del Oro, que es una empresa extranjera vinculada a una empresa transnacional británica. Entonces hay también un conflicto de interés entre ambas empresas. Muchísimas gracias.